18, dice de esta manera, Pablo hablándole a los corintios que están viviendo en una sociedad, en una costumbre que está mezclada entre los ritos paganos, entre la vida pagana, y han venido a Cristo y a veces siguen arrastrando esa vida y ciertas costumbres de su vieja religión y de su vieja vida. Les dice de esta manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Estaba hablando en el sentido de los griegos, que para ellos no tenía razonamiento, era algo hasta bobo el vivir una vida alejada del pecado. No era razonable para ellos, todo lo tenían que entender aquí, si no ellos no lo podían concebir como algo que viniese de Dios. Ellos no concebían que un Dios se hubiese humanado y que fuera humilde, como tampoco los judíos. Ellos esperaban un Dios poderoso, y recordemos la imagen que tenían los griegos de sus dioses, que estaban llenos de celos, se peleaban entre ellos, se mataban entre sus mismos dioses, el dios del trueno, el dios de los mares, etcétera, de la muerte, y entre ellos se peleaban. Pero el Dios que se les ha predicado es un Dios todopoderoso, pero a la vez es un Dios humilde, cercano a las personas, y ellos no podían entender esto, que ese Dios pudiera tener contacto con su creación. Y dice en el verso 18, entonces, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que no creen en el Señor, pero a los que se salvan, a los que han recibido a Jesús, a los que están siguiendo el Evangelio, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y yo quiero hablar de esto, cómo actúa el poder de Dios. Primero, ¿qué es el poder de Dios y cómo actúa el poder de Dios? Sé que el tiempo va a ser corto, pero quiero tocar este punto y le voy a invitar a que oremos y que entendamos qué es el poder de Dios. Siempre identificamos el poder de Dios con el pensamiento pagano y pensamos que el poder de Dios solamente se manifiesta cuando abre el mar, o cuando hay una sanidad, o cuando realiza un acto milagroso a nuestros ojos, y estamos buscando ese tipo de poder, ese tipo de evidencias, igual que los judíos, y limitamos el poder de Dios a esto y pensamos que eso es el poder de Dios. Pero hoy vamos a entender qué es el poder de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias y pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para entender tu palabra, y que sea realmente ese poder de Dios que esté obrando en nosotros, lo que pueda hacernos, Señor, entender tu propósito y vivir de acuerdo a él. Y que, Señor, esa palabra sea el alimento y sea lo que nos sostenga aún en medio de dificultad, en medio de crisis. En el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros entendemos el poder de Dios como entiende la gente del mundo, entonces nosotros pensaríamos que los apóstoles no tuvieron que sufrir, que los cristianos de los primeros siglos y aún del primer siglo, que es cuando más persecución tuvieron, no tendrían que haber sido perseguidos y morir ante el imperio romano, ser devorados por leones, sufrir hambre, ser perseguidos y echados fuera de sus casas, de su nación. No tendría que haber pasado esto. Pero este no es el poder de Dios que nos muestra Pablo y que nos muestra la Biblia. Vamos a ver cómo actúa ese poder de Dios. Dice en el verso 18, capítulo 1, que la palabra de la cruz, aunque para el mundo es locura, para nosotros es poder de Dios. Y desde ahí nos define dónde se encuentra ese poder de Dios: en la palabra de la cruz, en el evangelio de la salvación, en el evangelio predicado por los discípulos. A los que se salvan, esto es poder de Dios. Y la palabra que utiliza en griego es dunamis. Es ese poder como la dinamita, es esa acción de Dios. Entonces nosotros vemos que a través de la palabra de la cruz, la predicación de la muerte y resurrección de Jesús, se estaba manifestando esa dinamita, ese poder, ese actuar de Dios en todos los que creen. Y el poder de Dios se conoce y se recibe mediante entonces la palabra, mediante el evangelio y por la operación del Espíritu Santo. Recordemos Hechos 1:8, cuando están los discípulos pidiendo y diciendo: Señor, manifestarás a tu reino
¿o restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos. Y en el verso 8 les dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que va a estar trayendo ese poder a la iglesia. Y allí mismo va a definir qué es lo que hace ese poder. Aunque no nos vamos a meter a profundidad en esto, vamos a hablar de otros puntos. Pero dice entonces, esos que han recibido el poder serán testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando utiliza la palabra de testigos, no es solamente aquellos que dan evidencia, sino utiliza la palabra de mártir. Entonces serán mártires, van a dar evidencia y van a sufrir aún por esa palabra. Cuando reciban el poder de Dios van a estar dispuestos a enfrentar todo esto. Y nos dice en el capítulo 2, verso 4 de Primera de Corintios, cuando está hablando Pablo del evangelio que ha llevado a Corintios. Recuerde cómo vivían ellos la vida en el mundo con sus dioses, en disoluciones, sobre todo en libertinaje sexual. Tanto que nos va a hablar, dice, y muchos de ustedes cómo vivían en la homosexualidad, en la fornicación y estafándose unos a otros, en la mentira, en la idolatría, etcétera. Esta era su forma de vida. Pero ustedes han recibido el evangelio, el poder de Dios. Han recibido la palabra de la cruz, que para muchos es locura, pero para ustedes es salvación. Dice el capítulo 2, verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino como demostración del Espíritu y de poder. A través de ese evangelio ustedes conocieron el Espíritu y conocieron el poder. Y yo quiero que estemos llegando a este punto. Entonces, ¿qué fue lo que ellos conocieron? Conocieron una sanidad, conocieron recibir el Espíritu Santo y temblar y danzar y gritar muy fuerte. Esto es poder de Dios, porque muchos en la actualidad dicen, ahí está el poder, cuando la gente está extasiada o no puede controlar sus emociones. Y esto no es poder de Dios. Esto a veces es manipulación, esto es una psicosis en muchas ocasiones de todo un grupo, y se motiva a eso para que la gente sienta algo, y entonces eso para la gente es poder de Dios. Pero recuerda que eso mismo hacen los espiritistas, eso mismo hace la gente que no conoce a Dios. Para ellos eso es felicidad, eso es gozo, eso es poder. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que Pablo predicó la palabra y a través de esa palabra él les mostró el Espíritu y el poder. Verso 5, para que su fe no esté fundada o no tenga sustento en la sabiduría de los hombres, en las costumbres de los hombres, sino en qué debe tener sustento, en el poder de Dios. Esto lo habíamos tocado el domingo. Pero yo quiero que usted piense, entonces, a través del evangelio, el Espíritu de Dios se está manifestando y está trayendo al pueblo poder de Dios. Para el mundo es locura, pero esa salvación y ese evangelio predicado a nosotros es poder de Dios. Y ahora vamos a ver cómo actúa ese poder, que realmente es lo que quiero tocar el día de hoy. Dice en el capítulo 6, que hoy ya nos tocó meditar, capítulo 6, verso 14 y 15. Antes le voy a hablar de los otros versos que habíamos tocado el día de ayer y el día de hoy. Nos va a estar hablando acerca de la forma de vida que tenían los corintios. Aún llamándose cristianos, ellos vivían peleándose entre ellos, se juzgaban y parece que estaban solamente en discusiones, estafándose entre ellos. Iban y hacían juicio con la gente que no conocía al Señor. Entonces daban muy mal testimonio, su vida era mal testimonio. Hoy vamos a transportarlo. Es gente amargada, es gente que se está peleando con todo el mundo, es gente que dice ser cristiano pero vive peor que los creyentes. Y esto es lo que decía Pablo. De hecho, en el capítulo 5 les dice, hay acciones como de este joven que tenía como pareja a su madrastra, dice que hasta en el mundo se ve mal, y ustedes lo continúan haciendo y se sienten todavía orgullosos y creen que son espirituales. Y luego les va a decir,
Entonces, ustedes estaban unidos a Cristo y ahora se unen a una ramera y son un cuerpo con esa ramera y se están separando de Cristo. Y hablando de esta dificultad y esta vida que tienen los corintios, les dice en el verso 14, dándoles esta esperanza, y va a hablar acerca de ese poder de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer el poder de Dios en nosotros? Primero, de una manera metafórica, va a presentar la resurrección real de Cristo y lo va a comparar con la resurrección del creyente. Aún cuando está vivo, ¿cómo se encontraba sin Cristo? Muerto. Pero así como Cristo resucitó de los muertos, esa persona que no tenía a Cristo y que estaba muerta espiritualmente, tiene que resucitar. Y entonces esa resurrección lo va a llevar a vivir separado de la muerte, separado del pecado. Y dice en el capítulo 6, verso 14: y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Qué es lo que está haciendo el poder de Dios? Así como resucitó a Jesús, también a nosotros nos va a levantar. O sea, nos va a resucitar. Va a sacarnos de la muerte y va a darnos vida. Y eso lo sabemos. En Romanos capítulo 6, cuando nos habla acerca del bautismo, dice que juntamente con Él fuimos sepultados, crucificados, muertos, sepultados y también resucitados. Y nos dice en el verso 4 del capítulo 6, para que andemos en una nueva vida. Entonces, así actuó el poder de Dios, resucitando a Jesús, levantándole. ¿Cómo actúa el poder de Dios en nosotros? Levantándonos también, según Romanos 6, para andar una nueva vida. Y en 1 Corintios capítulo 6, verso 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces, ese poder de Dios que hace levantarnos, darnos vida y unirnos a Cristo, hacernos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, ahora ya estamos unidos a Él. Eso es lo que está haciendo el poder de Dios. Escuchaba una predicación un día de una persona ahí en las redes sociales que decía que Dios sana, Dios actúa y puede hacer milagros en tu vida aún tú estés en pecado, como estés, porque Él es poderoso para hacerlo, y ciertamente Él es poderoso para hacerlo y podrá hacerlo. Pero el poder de Dios actuando en la vida no es que tú tiemblas, no es que ese día danzaste, no es que ese día sentiste un calor, sino es que el poder de Dios que levantó a Jesús, ese mismo poder, esa dinamita, esa acción de Dios, lo que está haciendo es levantarte a ti para unirte, pegarte a Cristo. Y dice en ese mismo verso 15, entonces, si Él te unió a Cristo, no debes unirte o quitará ese miembro y lo unirá a una ramera. O sea, no debe ser de esa manera. Ese poder de Dios, si te unió a Cristo, no puedes vivir ahora unido a esa ramera. Lo que está diciendo es: no puedes vivir entonces de nuevo en la misma vida que vivías antes. ¿Cómo actúa el poder de Dios entonces? Levantándonos, dándonos nueva vida para vivir unido a Cristo, viviendo una vida semejante a la de Cristo y dejando la vida que teníamos en el mundo. Así obra el poder de Dios en el creyente. Muchos, igual que los corintios, están diciendo: yo estoy en Cristo, entonces puedo seguir haciendo todas las cosas como antes porque soy espiritual. No, ahí no está actuando el poder de Dios, ahí está actuando tu propio yo, tu concupiscencia. No estás dejando que el Espíritu de Dios obre en tu vida. Ese poder que levantó a Jesucristo, ese poder de Dios, esa obra del Espíritu que levantó a Jesús, puede obrar en ti. Debes entender que así está actuando para que vivas entonces separado del pecado. Otra cosa que hace el poder de Dios al resucitar es para vivir una vida en el Espíritu, aunque parece redundante. Al acercarnos a Cristo, nos va a llevar a que nos parezcamos cada vez más a Él, a vivir una vida celestial, una vida bajo el reino de Dios, como residentes del cielo y no de la tierra. Entonces, por eso es muy riesgoso y es erróneo
decir que como creyentes podemos vivir mezclados con el mundo. No podemos vivir de esa manera. Dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 42. Y el capítulo 15 nos va a estar hablando de la resurrección de Jesús, lo importante que es el Evangelio. Y de hecho los primeros versos del capítulo 15 nos dice desde el verso 1 que este es el Evangelio que ha predicado y el cual recibió y el cual persevera. Y si retienen esta palabra que ha sido predicada, son salvos. Y si no, creyeron en vano. Y nos va a describir cuál es ese Evangelio. Si no es este Evangelio, cualquiera que te predique otro Evangelio es vano, está vacío. ¿Y cuál es ese Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados. Verso 4, que fue sepultado, pero dice, y resucitó al tercer día. Ese es el poder de Dios que levantó a Jesucristo. Y ese mismo Evangelio es el que está actuando en nosotros, ese mismo poder es el que está actuando en nosotros para llevarnos a vivir una vida conforme a la de Cristo. Dice entonces en el capítulo 15, verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, estamos hablando que esta es nuestra vida, este es nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que está actuando el poder de Dios en ese creyente? En el verso 42 dice, resucitará en incorrupción. Antes era corrupto, ahora es incorrupto. Antes tenía una forma de vivir, ahora va a tener otra. Este es el poder de Dios. Verso 43, se siembra en deshonra. Esta es la vida sin Cristo, la vida en el mundo en deshonra. Resucitará, ¿de qué manera? En gloria. Esta es la vida que debe tener el creyente en Cristo. Se siembra en debilidad. Éramos dominados por nuestros pensamientos, dominados por nuestros sentimientos, dominados por nuestros gustos, por nuestras pasiones, dominados por todo, esclavizados por el mundo. Éramos débiles. Pero ahora, ¿cómo va a resucitar? Resucita en poder, dunamis, en un actuar de Dios. Se siembra cuerpo animal, físico como nosotros. Y de hecho la gente ahora está hasta haciendo leyes para seguir los instintos como los animales. Pero aquel que es salvo y que ha recibido ese poder de Dios, dice, porque para los que son salvos es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Qué está haciendo? Resucita un cuerpo espiritual. Y entonces tendríamos que tomar Romanos 8, un cuerpo que está siendo gobernado por el Espíritu de Dios, siguiendo el Espíritu de Dios, hablando a través del Espíritu de Dios, dando el fruto del Espíritu de Dios. Se resucita entonces en un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así como hemos traído, dice el verso 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, está hablando de Adán y de todos los hombres y cómo vivimos nuestra vida sin conocer a Jesús. Ahora lo segundo es, habiendo recibido el Evangelio y recibiendo el poder de Dios que nos levantó y nos unió a Cristo, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, Nahum ahora tiene que irse pareciendo ¿a quién? A Cristo. Juan, Norma, cualquiera de los que nos están viendo, esta era la persona antes de Cristo, pero ahora ha resucitado con poder, en gloria, en incorrupción, en un cuerpo espiritual, trayendo la imagen celestial. Verso 50. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese poder de Dios? Levantándonos, uniéndonos a Cristo, resucitándonos con poder de una manera diferente, en un cuerpo espiritual, trayendo la imagen de Cristo para heredar lo incorruptible, la herencia eterna. Por eso nos dice también mismo Pablo en Efesios capítulo 1,
Si ya entonces nosotros hemos resucitado para vivir entonces con la imagen de Cristo, pareciéndonos cada día a Cristo, ese es el poder de Dios que está actuando. No es solamente que te sane milagrosamente, no es que haga algo que tú le pediste, no, es que te vaya transformando a la imagen de Cristo y que tú puedas vivir ya no en debilidad, sino en poder, en gloria, con la imagen de Cristo. Dice en Efesios capítulo 1, verso 19, y a través del Espíritu Santo, a través de la revelación que nos va dando, vamos conociendo el poder de Dios que está actuando en nosotros. Y dice el verso 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Entonces vamos entendiendo cuál es esa grandeza del poder de Dios actuando en nosotros. Y me gusta cómo lo dice en la versión 60, porque usa varios superlativos. ¿Qué superlativos? Que está haciéndolo o mostrándolo como grande. Dice super eminente. No solamente es eminente, sino es más allá de lo eminente, más allá de aquello que es una virtud, más allá de lo sublime. Super eminente, ¿qué cosa? Grandeza. Casi no encontramos estos superlativos. Si ya de por sí el poder de Dios es algo invaluable, es incomparable con nosotros, ese poder de Dios dice que es grande. Y aparte de grande es eminente. Y es súper eminente, grandeza de su poder. Ese es el poder de Dios que te resucitó de los muertos. Para con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos conociendo? ¿Cuál es ese poder de Dios actuando en nosotros los que creemos? ¿Te habías puesto a pensar cómo actúa ese poder de Dios en nosotros? Ya hemos visto que nos resucita. Pero no solamente es para caminar sobre las aguas, para abrir las aguas, para sanar un enfermo. Es para llevarnos a conocer a Cristo. Primero resucitarnos, llevarnos a conocer cada día a Cristo, vivir con la imagen de Cristo. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza, Él está actuando en nosotros para que lleguemos a conocer ese poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, lo que ya hemos visto. ¿Y qué hizo después de resucitarlo de los muertos? Sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Si eso hizo con Cristo, ¿qué es lo que ha hecho con nosotros? Y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso es lo que está haciendo el poder de Dios. Siempre tenemos una mentalidad como el mundo a veces, pensando en ese poder de Dios, liberando de opresiones, de dificultades en esta vida, haciendo algo milagroso. Y cierto que Él lo puede hacer, pero va más allá de esto. Lo que Él quiere hacer es levantarnos y sentarnos en lugares celestiales. Le sentó en los lugares celestiales y usted puede ver todo Efesios cómo nos va a estar hablando de esa obra de Dios en el creyente. Ahora, ese poder de Dios, ¿qué hace? Hasta ahí diríamos gracias a Dios, porque vamos conociendo ese poder de Dios. Le dije que era poco el tiempo tal vez para hablar de ese poder de Dios, pero yo le invitaría a que usted empiece a estudiar todo Efesios, Filipenses, Corintios, ahora que vamos a estar meditando, y vaya buscando cómo está actuando el poder de Dios en la vida del creyente. ¿Cuál es ese poder de Dios que se está revelando a la iglesia? Y un último punto que quisiera tocar el día de hoy, y yo creo que es lo que a veces nos cuesta también entender acerca del poder de Dios, de la grandeza de Dios, que se refleja para nosotros los que creemos en Cristo Jesús, que decía Efesios 1, verso 19, la cual operó en Cristo, pero opera en nosotros. Pero vean Filipenses 3, cómo ese poder de Dios se va revelando en nosotros. Y yo creo que este es el punto más difícil y es el punto en el que debemos poner atención también para que nuestro ánimo no decaiga. Dice Filipenses 3, verso 10, a fin de conocerle.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Conocer a Cristo, conocer a Dios. Y el poder de su resurrección. Cuando le conocemos, vamos conociendo ese poder de su resurrección, que le levantó de los muertos también a nosotros, le sentó en lugares celestiales también a nosotros, nos ha hecho parte del cuerpo de Cristo y ahora nos ha unido a Él, nos quitó de la esclavitud del mundo, del pecado, de esa ramera. Ahora estamos unidos a Cristo, nos levantó en gloria, nos hizo participantes de una vida espiritual, celestial. Amén, todo esto. Sí, pero dice en el capítulo 3, verso 10, a fin de conocerle, el final, el propósito de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, a través no solamente de recibir el Espíritu y el Evangelio, estamos conociendo esa obra y esa identidad que tenemos en Dios y esa vida que tenemos en Cristo, sino que también nos hace partícipe de sus sufrimientos. Por eso, quien cree en Jesús, pero no conoce la palabra de Dios, no conoce cómo actúa el Espíritu, no conoce el poder de Dios, no conoce la vida de Cristo, no está dispuesto a pasar por el sufrimiento. Por eso la gente del mundo dice: yo creo en el Dios que soluciona mis problemas, hasta dentro de la iglesia. Yo creo que Dios puede solucionar todos mis problemas, y cuando evangelizamos le decimos a la gente: ven, el Señor va a quitar todos tus problemas. Pero no es de esta manera. Dios está obrando en el creyente y a través del fuego y a través de pruebas va perfeccionando la vida de ese creyente. Allí se está mostrando el poder de Dios, sosteniendo al creyente con su espíritu, poniendo esperanza, poniendo fe, haciendo entender su palabra para que pueda estar firme sin caer, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Amén. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Siempre decimos en su resurrección, glorificación, estando a la diestra del Padre, amén, pero también en su muerte. ¿Cómo poder entender ese poder de Dios? En una mente humana, en un esfuerzo humano, Jesús no hubiese podido decir: vamos a Jerusalén, hay un bautismo del cual tengo que ser bautizado y mi alma se angustia. Pero Él con gozo sufría eso, y Él le decía a sus discípulos: cuánto he anhelado comer con ustedes esta Pascua, porque Él sabía que ese era el propósito de Dios. El Espíritu le estaba fortaleciendo. Va y ora, y entonces dice: Señor, estoy angustiado verdaderamente, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Dispuesto a pasar y a enfrentar el sufrimiento por cumplir la voluntad de Dios, por estar en obediencia al Padre, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Aquellos que hemos llegado a conocerle y hemos llegado a la resurrección, ahora resucitando para una nueva vida, seguramente estamos firmes en el Señor, entendiendo ese poder de Dios. Y no es que lo entendemos al principio, se nos va revelando de manera progresiva, a través de su Espíritu, a través de la palabra. Él va abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y vamos entendiendo cómo actúa ese poder de Dios. Ahora, quiero volver al capítulo 1, verso 18. Y teniendo eso, yo quiero que usted entienda cómo está actuando el Señor en su pueblo el día de hoy. Lo que vemos hoy es poder de Dios, ciertamente. Lo que tú estás pasando, lo que tu familia está pasando, los sufrimientos que hemos pasado, es poder de Dios, ciertamente. Y no puedo decir: y ha sido fácil, porque en lo personal, o sea, yo le puedo hablar en lo personal, no solo como iglesia. Sé que como iglesia hemos sufrido, pero en lo personal, iniciando esta situación en febrero, como familia,
y en lo personal perdimos a nuestro padre y el pastor y fundador de la iglesia. Fue doloroso para nosotros. Hemos perdido hermanos de la iglesia. Hace unos días toda una familia nuestra también se enfermó de COVID y falleció el padre de mis primas. Ha sido doloroso. Otra tía pasó por unas dificultades hace 2 días, tiene que moverse de la ciudad. Situaciones muy complicadas. Otra tía, su esposo tiene meses sin trabajar, también están pasando por dificultad. En lo personal, ¿usted cree que no estamos enfrentando dificultades físicas o aún económicas? Sí. Pero ¿qué es lo que estoy entendiendo a través de esto? Que es el poder de Dios que está actuando en nuestra vida. Que ese es el poder de Dios, que quiere formarnos a la imagen de Cristo, hacernos partícipes de los sufrimientos de Cristo también. Y levantarnos, nos ha levantado para que nuestra vida cada vez sea levantada en gloria, en honor, en alabanza al Señor y seamos como Cristo. Y dice el capítulo 1, verso 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ese es el actuar de Dios en nosotros. Y yo quiero que tú entiendas, hermano, que Dios sigue actuando, sigue obrando en tu vida. Cuando has perdido un ser querido, dices: ¿dónde está el poder de Dios? Pero ahí está el poder de Dios. Ahí está la obra del Señor. ¿Tú crees que si el poder de Dios siempre fuera para levantar o resucitar un muerto, hubiese permitido que Pablo, que Pedro murieran, que Jesús mismo muriera? No, pero a través de ese camino Dios estaba formando la fe de cada uno y la iglesia. Dios no hubiese permitido que Esteban muriera, pero a través de Esteban la iglesia también es dispersada y el evangelio es predicado en muchos lados. A través de esta situación también nuestra vida es fortalecida y el evangelio es predicado. Ese evangelio de poder es predicado hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último no es el lugar más lejano. ¿Más lejano de dónde? Para nosotros es lejano, pero para ellos es cercano. No, para aquellos que aún no han recibido al Señor, y a veces para aquellas áreas de nuestra vida, aquellos pensamientos que aún no han sido puestos bajo la obediencia a Cristo. Ahí quiere actuar ese poder de Dios. Yo te invito a que hoy oremos y le demos gracias a Dios porque podemos entender que Dios sigue obrando en nuestra vida y que Él está mostrando su poder, sosteniéndonos, levantándonos, sacando de esta iglesia aquello precioso. Posiblemente después de esta situación muchos digan: oiga, pastor, ¿por qué no mejor seguimos nuestros cultos en línea? Ya no tengo que ir al templo. ¿Por qué no? Pues ya no oramos, nada más lo hacemos ahí en Facebook o por WhatsApp. No, hermano, esto es un medio solamente por unos días en lo que pasa esto, pero le aseguro que después ese fuego que va a estar en nosotros nos va a llevar a estar unidos al cuerpo. Y en lugar de ser menos, muchos más querrán conocer al Señor. Y aunque sigamos en línea compartiendo, los que estemos presentes vamos a saber que Dios nos ha pasado por este fuego y que es un privilegio, hermano. La verdad, es un privilegio que no habíamos valorado, el poder reunirnos en el templo, cantar juntos, saludarnos, abrazarnos, tomarnos un café, quedarnos después del culto los domingos y comer con los hermanos. Es un gozo. Darle un beso a un hermano, sentir su cariño, demostrarle nuestro amor, era un privilegio y no sabíamos que era un privilegio. El cantar con el grupo de alabanza, el que nos reciba un hermano Ujiera a la entrada, el que un hermano ore por nosotros y oremos juntos, era un privilegio y no lo sabíamos. Hoy, hermano, estamos valorando todo esto. El poder viajar con mi familia, a veces en carretera, era un privilegio y no lo sabía. Hermano, ¿cuántas cosas son un privilegio? El ir y comer algo en el mercado era un privilegio y no lo sabía. Hermano, ¿sabes cómo está actuando el poder de Dios? Haciéndonos
ver cómo ese poder está acrisolando o pasando por un tamiz, por una coladera, aquello que verdaderamente es valioso. Y no estoy hablando de las cosas, sino aquellos verdaderos creyentes que son capaces de enfrentar el fuego y permanecer, y que son verdaderos creyentes que se purifican y se apartan del mundo, como dice el capítulo 6, como dice el capítulo 7 de Corintios. Yo le invito a que siga meditando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos ver tu poder actuando todavía el de hoy. El día de hoy, Señor, vemos ese poder, vemos tu espíritu. Y Señor, en lugar de menguar nuestra fe, cada día crece. Y nos preparamos, Señor, para no solamente el día de tu venida, sino que volvamos a reunirnos, gozarnos en tanto que nos llamas. Y aún hemos pasado por pruebas y dificultades, hemos perdido hermanos amados, familiares, hemos pasado dificultades, aún enfermedad, dificultad económica, pero Señor, más que nunca vemos tu poder sosteniendo a la iglesia. Veo a mis hermanos aquí reunidos a través de este medio y me gozo porque sé que tú estás obrando en ellos. Sé que estás obrando en sus vidas, sosteniéndoles, a los jóvenes, a los adultos. Y has tenido que sacar tal vez a muchos de entre aquellos que estaban en apatía o que no estaban decididos. Y hoy dicen, verdaderamente yo quiero ser parte del pueblo. Yo me uno a Cristo, he resucitado para andar en gloria. Ahora me he levantado y sé que mi vida está en lugares celestiales con Cristo. Ya no puedo vivir más como el mundo porque estoy unido a Cristo. Ahora quiero vivir de esa manera. Este es el poder de Dios actuando en tu iglesia. Señor, sigue obrando de esta manera en tu iglesia, sacando lo precioso, Señor, sacando aquel oro especial, sacando a aquellos hombres y mujeres que verdaderamente son siervos tuyos y que, Señor, los puedas usar también. Gracias porque ese evangelio nos revela tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.